Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a otra transmisión. En esta ocasión estamos con Jonathan Suárez, por segunda vez en el canal. Jonathan Suárez, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Ya es la segunda vez que estoy en tus en vivos. Y esta vez con mejor audio. Sí, claro que Ya. sí. Y bueno, hoy traemos un video el cual lo vamos a transmitir por ambos canales y es el de cómo hacer un bot de WhatsApp con No, sin servicios de terceros, sin Twilio, ni nada pago, totalmente open source con unas librerías de la comunidad. No sé, Jonathan, ¿a ti qué te parece este proyecto? No, súper útil. De hecho, desde que surgió la necesidad de automatizar la respuesta por WhatsApp, lo veo genial, porque mucha gente pues quiere eso, respuestas automáticas y no tiene el tiempo para estar respondiendo al momento y esto puede ser una herramienta súper útil para la comunidad. Exacto, exacto. Y también recordar que tenemos aquí los canales, el canal mío, Leifer Méndez, donde puedes conseguir cursos de Angular, Node, Mongo, todo lo relacionado con JavaScript. Y el canal de Jonathan Suárez, donde está subiendo contenido, sistemas open source y está más enfocado al PHP. No sé si quieres agregar otra cosa más mientras las personas se están uniendo. Pues de que si van a mi canal, pues lo que van a conseguir son sistemas completos ya hechos, Ujú. donde se los pueden descargar y, o sea, se bajan el repo y si hacen aportes importantes, pues se vuelven colaboradores de los proyectos. Va dedicado generalmente a sistemas open source. Perfecto. Entonces, nada, dile a tus seguidores que vayan a compartir este directo en todos los grupos en los que pertenezcan. Y de igual manera, también a las personas que me siguen en el canal, vamos a compartir, a dar like a este video y vamos a estar ahí muy activos en los comentarios. Así que empieza a comentar de qué país nos estás viendo, qué hora es, cosas interesantes aquí. Vamos a comenzar y vamos a hablar de qué beneficios trae un bot de WhatsApp. Yo lo he resumido aquí y ahora lo discutimos. Los beneficios que de primer plano se consiguen es que vas a tener una atención oportuna y personalizada. Quiere decir que vas a llegar en ese momento, vas a estar ahí con una respuesta rápida, una respuesta eficaz sin consumirte tu propio tiempo personal. Esto va atado con el segundo punto, que son respuestas rápidas y sobre todo dedicadas a responder lo que son las dudas más frecuentes, como cómo conseguir mi paquete, cómo rastreo mi paquete, o de repente cuál es el número de soporte al cliente, a qué email escribir. Entonces esto se puede considerar como que son las preguntas frecuentes y se pueden automatizar. Además de esto, también se une con el punto 3 que es el ahorro, ya que mantener una persona, así sea Mm. en cualquier país y cualquier tipo de hora o jornada completa, pues también esto implica pues un gasto de recursos que tal vez en estos momentos de pospandemia no sea lo más conveniente. Y yo creo que el punto 4 es uno de los mejores, que es la recopilación de los datos. O sea, tú puedes controlar los datos de tus clientes, historial de conversación y posteriormente hacer como un análisis de información para saber cuál es tu potencial cliente y de esta manera convertir. No sé si quieres agregar otra cosa tú, Jonathan. Sí, no, de hecho esto es un aporte genial para los que tienen sistema de soporte de tickets, que siempre esa es como la pesadilla de que la gente pregunta siempre lo mismo. Entonces aquí pues vas a tener una respuesta automática porque pues la gente no tiene la culpa de no saber ciertas cosas y las filtras y además de que vas a tener la base de datos de quienes te escribieron. Me parece súper útil y es algo de las, o sea, es un aporte genial para tu tienda o tu servicio o lo que ofrezcas que la gente le respondan al instante. Exacto, sí. Y para esto te estarás preguntando, ¿qué necesito? ¿Necesito ser un super programador o tener altos conocimientos? Y la verdad es que no. Aquí los requisitos, vamos a hacer esto ahorita en vivo y los requisitos que necesitas es tener conocimientos básicos de Node, en el sentido de tener instalado Node, que no te preocupes si no sabes cómo instalarlo, te dejaremos un link en la descripción donde explico ahí cómo instalar Node en Windows en 5 minutos. Tener conocimientos de Excel, muy básicos, simplemente para después poder ver tus clientes y las columnas de mensajes y número. Y el tercero, indispensable, tener un número de WhatsApp. Este número de WhatsApp puede ser el número de WhatsApp personal o un número de WhatsApp business. Así que vamos a comenzar. ¿Y qué se necesita? Antes de iniciar, vamos a hacer una mención a la librería que vamos a usar, que es una librería que se llama WhatsApp-Web
Si no me equivoco, creo que es de una persona de... Vamos a darle aquí confirmar. Es una persona de República Dominicana, sí. Esta persona de la comunidad es el que creó esta librería, o bueno, si la creó él solo o en conjunto, pues finalmente es la que la está distribuyendo en GitHub. Y es una librería que ya cuenta con más de 2000 estrellas y 582 forks. Así que ya es una librería pues bastante usada. Y bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a iniciar esto y lo que siempre comento al momento de iniciar un proyecto es que tenemos que irnos a la consola o crear un directorio. ¿Tú cómo lo haces, Jonathan? ¿Usas normalmente la terminal o te vas y creas la carpeta? Depende en el lenguaje, pero generalmente con Node, pues siempre me bajo la base del proyecto, el Express o lo que sea, y lo abro con el Wexton, que es el que yo uso. Ok, vale, vale. Bueno, yo aquí lo que voy a hacer es simplemente crear una carpeta que se llame aquí app o vamos a llamarlo bot de WhatsApp. Y ahora entramos en esta carpeta de bot de WhatsApp. Le vamos a colocar npm-y. Ahora vamos a abrirla. Así, con esto. Y aquí la tenemos. Vale. ¿Qué vamos a hacer? Yo tengo ya previamente una realizada y la vamos a replicar, que fue la que yo mostré en el video sobre la demostración. No sé, ¿qué dice Jonathan? Si mostramos ese video nuevamente. Sí, para que vean, tengan contexto los que están entrando. Sí, vamos a verlo en un momento. Recuerda que estas cosas son aquí improvisadas, pero es la idea. La idea de esto es que las personas vayan interactuando y vayan compartiendo también sus dudas con nosotros. Ahí Jonathan también está pendiente en el chat. Y tus seguidores normalmente preguntan sobre no, o son más 100% de PHP. Son PHP, pero sí, muchos le tienen sus conocimientos. O sea, unos no son la mayoría, pero sí hay bastante gente que le mete a diferentes lenguajes y frameworks, como yo o como tú. Ya, tengo una cantidad de notificaciones y no la consigo cuál es de todas las que están aquí. Mm, Pues si no sigamos con la instalación, por lo sí, menos la parte del Node, del Express y vamos a todo lo seguir con la demás. instalación. Bien. Lo primero que vamos a necesitar es instalar. Nos vamos aquí, creamos un archivo. Esto ya lo he dicho yo en otros videos. Vamos a crear un archivo y lo vamos a llamar app.js. ¿Sí se ve ahí bien el código o le doy más Sí, zoom o sí. algo? Yo lo veo perfecto. Ah, bueno, y aquí puedes resaltar de que no sepa cómo funciona Node, de que tú tienes ya un curso. Sí, sí, exacto. Para la gente que no sabe o que está aprendiendo Node, aquí en la descripción estaré dejando el link hacia todo el curso, totalmente gratis. Y bien, nos vamos a ir a la consola y para esto vamos a ejecutar el siguiente comando: npm i de install, o lo podemos abreviar simplemente i. Vamos a instalar Express. Vamos a instalar Moment, que Moment es una librería que nos ayuda a manejar los tiempos y fechas. Vamos a instalar Excel.js, que es una librería que nos ayuda a manipular y crear archivos, a leer y crear archivos Excel. Vamos a empezar con estas tres librerías. Vale. Falta, bueno, la siguiente sería después de que ya tengas el Express, la de la que yo has dicho, que es la del bug de... Sí, esa es la que vamos a instalar. Y ahora vamos a instalar la librería que se llama whatsapp-web.js. Además de esto, la vamos a complementar con una librería que se llama el código QR terminal, que es la que se encarga de generar este código QR en el terminal que posteriormente vamos a escanear. Y yo voy a agregar unas tres librerías más simplemente para efectos aquí visuales, que quiero que en la consola se resalten unos colores. Esto es importante. Cuando instalas la librería de WhatsApp Web, esto Ujú. internamente está usando Puppeteer, que Puppeteer internamente está usando una versión de Chromium a nivel de código, que la gente que nos está viendo, si han visto el video sobre Scrapper que tengo en el video, usamos esto para internamente scrapear y simular navegadores. Porque esta librería lo que hace
es que simula un navegador y tú vas a iniciar una sesión como si estuvieras en el WhatsApp web. Entonces, por eso él está instalando este paquete que acabaron de ver, que creo que pesa 162 megabytes, así que puede demorar dependiendo de su conexión de internet. Y por último voy a instalar ahora Shulk y Mime-DB. Estos paquetes simplemente es para pintar colores en la consola, pintar spinners o loading, y este para identificar los tipos de archivo, que lo vamos a ver en un momento cuando empecemos a enviar archivos multimedia y guardar archivos multimedia que recibimos de nuestros usuarios. Y aquí ya nos dio un error. ¿Por qué? Porque... Espérate. Vamos a instalar solamente estos. Uno por uno y así sabes cuál fue el que reventó, sí. Sí. Pues, a ver, yo creo que lo escribí fue mal. Vamos a instalar El Ora y el Mime, ya están los dos. Ya lo tenemos todo, ¿sí? Ahora vamos a la documentación. Y aquí siguiendo los pasos que nos indica que es instalar el WhatsApp Web, ahora vamos a hacer este pequeño script que está aquí. ¿Y esto qué hace este script? Yo ya lo tengo resumido, pero vamos a pegar este y posteriormente lo vamos analizando paso a paso. Ok, esto hace mención a una función, un método que tiene WhatsApp Web, que es el de crear el cliente. Es como crear ese navegador en el cual vamos nosotros a iniciar la sesión. Y si nosotros en este instante ejecutamos nodeapp.js, vamos a observar un comportamiento como el siguiente. Aquí esto que están viendo es que esto que está aquí es el código del QR, pero nos sale de esta manera porque no hemos importado la librería de QR. Así que, claro, no lo puedes escanear aún. Ajá, no lo puedes escanear aún. Así que simplemente importamos esto. Y ahora vamos a decirle que nos genere este código QR. Esto lo hacemos así. Tú me dices si no se va entendiendo algo, pues ahí lo vamos viendo. Ok. Aquí tenemos este código QR. Para las personas que se estén preguntando qué es este código, este es exactamente el mismo código QR que sale cuando nosotros queremos iniciar una sesión de WhatsApp en el navegador. Yo voy a hacer uso de una versión de WhatsApp que tengo, un número para esta prueba. Vamos a desloguear todos los dispositivos que yo tengo. Y dime, Jonathan, si hay algo. Una pregunta rápida. Ajá. Cuando yo no me he fijado en las pruebas que hemos hecho, ¿cómo se ve en el lado de WhatsApp, cómo nos detecta el navegador? Nos dice, ha sido iniciado desde un navegador X, desde un Chrome. Sí, vamos a verlo una vez. Esto aquí... Ay, ¿qué abrí? No sé ni qué abrí. Esto es lo bueno de esto, que lo vamos a ir viendo en vivo y en directo. Y yo voy a compartir la pantalla del móvil. Y aquí Vale. está haciendo la conexión, detectando. Y ahí va la pantalla. Ok. Ok, ya se ve, ¿no? Aquí estoy. ¿Sí ve la pantalla? Sí, se ve perfecto. Ajá, bien. Yo tengo mi WhatsApp de aquí abajo, que es el WhatsApp personal, pero también tengo instalado otro WhatsApp como si fuera WhatsApp Business, que simplemente lo voy a aquí abrir. Y aquí tengo todo esto. Voy a borrar las conversaciones para que se vea cuando se inicie. Incluso esta de Twilio, que eso fue lo que usamos en el video de cómo enviar WhatsApp con Twilio. Me voy a ir al apartado de las opciones, WhatsApp Web. Y aquí nos dice, pues nada, que escaneemos. Me pide aquí el acceso a la huella. Y voy a escanear en este momento este código que tengo en la terminal. Ya va que... generó otro. Espérate para mover el micrófono un momento. Ahí está. Ahí lo tenemos. Ya agarró. Aparece como si tiene la sesión iniciada en una Mac. Ya, Vale. genial. Entonces aquí ya tenemos. Y si observas aquí abajo, nos dice que el dispositivo
ya está listo. Está ready. Está ready. Ajá, perfecto. Ahora, ¿qué es la idea? Y se estarán preguntando, ¿y qué pasa? Cada vez que yo inicie o quiera correr mi script, me va a volver a pedir que escanee el código. Si tú finalizas esto y lo vuelves a iniciar, te va a volver a generar un script. Y esto pues ya no tiene sentido, ¿no? Porque es molesto. Cada rato voy a estar generando y logueándome. No. Pues para esto hay otra práctica, que sería guardar la sesión. ¿Y cómo guardamos la sesión? Pues vamos a hacer otro ejemplo que tengo aquí. Yo voy a declarar dos funciones útiles, las cuales vamos a quitar esto y vamos a escribir aquí una función. Que esta función se va a llamar con sesión. O sea, esto quiere decir cuando tengo unas cookies, y esto es sin sesión. En pocas palabras, la primera vez que voy a iniciar. Ahora, yo cuando escanee el código QR voy a guardar la sesión en un archivo. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Aquí en el apartado de session, vamos a declarar una constante que se llame session file y le vamos a indicar la ruta donde quiere que se guarde las credenciales. Le voy a decir que se guarde en un archivo que se llame session.json. Y ahora vamos a guardar eso. Esto lo vamos a guardar en la función que vamos a iniciar la primera vez. Esta función genera el QR code. Vale. Y ahora lo que voy a hacer es que luego de que se genere el código QR, y aquí tenemos el código QR que ya vimos, aquí le decimos no tenemos una sesión iniciada, y vamos a declarar globalmente unas variables que sería esto, lo quitamos y la dejamos aquí en cliente. ¿Por qué? Porque aquí ya la estamos inicializando. No sé si se va entendiendo o algo, pues me van diciendo si no se entiende. Sí, sí, está perfecto. De Ajá. hecho, se me había olvidado decir que los que están viendo el en vivo por mi canal de que también les voy a dejar la descripción de todo esto para que no se confundan, para los que estén Sí, nuevos y no tengan el contexto de tus videos, de que voy a dejarles también los links a tus tutoriales y todo lo de no. en el repositorio también va a estar ahí como una breve tutorial con imágenes y demás para pues complementar todo este video. Sí, sí, lo digo porque mucha gente va a tener muchas dudas aquí en los comentarios. Sí, exacto. Entonces, esta función genera el código QR, ¿sí? Cuando esto se va a ejecutar es porque no tenemos una sesión, y cuando se dispare, esta función de authenticate se ejecuta cuando el script ya se asegura de que ha vinculado, que ha creado la sesión, cuando aparece el mensaje de que el cliente está listo. Vale. En ese momento, yo voy a crear un archivo. Voy a crear un archivo que ese archivo va a tener el nombre de lo que tenemos aquí arriba, session.json, y eso nos va a guardar ahí unas cookies, unas credenciales, que es simplemente la sesión iniciada. ¿Y por qué hacemos todo esto? Porque esto nos va a ayudar a evitar el paso de estar escaneando cada rato. Así que ahora lo que voy a hacer es que voy a ejecutar esta condición tenaria, que una condición tenaria es una condición en una sola línea, en la cual revisa si existe este archivo, y si existe, ejecuta la función que tiene sesión, o de lo contrario, ejecuta la función que no tiene sesión. Bien, entonces vamos a correr esto y vamos a ver qué errores salen. Ahí tenemos el primer error, que es que fs no está definido. Fs es un paquete que ya por defecto no se tiene que instalar, ya que lo trae el Node nativamente. Sí, los que hayan visto el de Scrapper seguro ya lo conocen. Exacto. Entonces aquí nos nos dice un mensaje que no tenemos una sesión guardada. Bien, como no tenemos una sesión guardada, ahora vamos a que se genere ese código QR, que vemos en este momento que algo está sucediendo. Vamos a ver aquí. No tenemos una sesión iniciada. Ah, ok. Nos falta inicializar el cliente.
El cliente, que es básicamente el instanciamiento que hicimos del paquete de WhatsApp API, tenemos que decirle al cliente que inicialice. Y ahí tenemos otra vez el código QR. Una vez más, lo voy a escanear. Vamos a quitarle el zoom para que esto abarque, porque si no, no llego. Aquí. Escaneamos. Ahí lo tenemos. Y si ahora observan, tenemos ya un archivo creado que se llama session. No sé si lo observas aquí. Este archivo. Bueno, este archivo contiene aquí serie de llaves y los que mantienen la sesión. Por así decirlo, las cookies, ¿no? Por así decirlo. Bien. Si finalizamos el script. Ahora, si finalizamos el script y volvemos al apartado del código, ejecutamos nuevamente el script. Ahora lo que va a suceder es que ya no entra en esta condición. Porque ya no entra en esta condición porque ahora sí existe este archivo, lo cual nos va a llevar a esta condición que está vacía. Está vacía. Por eso no hizo nada. Pero ahora sí vamos a darle la función a esta condición. Así que lo que voy a colocar aquí es simplemente un comentario y vamos a... Recuerda el paquete de hora que instalamos. Esto lo que va a hacer es que nos va a pintar un spinner en la consola. Luego declaramos la variable session data donde vamos a requerir y almacenar el archivo que previamente contiene la sesión. Le vamos a decir al spinner, esto simplemente por efectos visuales, que inicie. Y le vamos a decir que el cliente va a ser igual a otra vez el instanciamiento del cliente, pero con una diferencia, que esta vez sí tiene ya la sesión data. Esto es como, una vez más, lo que vieron en el Scrapper cuando hacemos uso de las cookies para simular ya que tenemos la sesión iniciada. Ahora vamos a declarar la función que hace rato usamos en el ejemplo principal, que simplemente nos informa cuando el dispositivo ya está listo. ¿Qué te parece este paquete? Está bueno, ¿no? Todo lo que hace. Está genial y lo has integrado bien. Vale. Es que lo puedes mezclar con diferentes herramientas. O sea, tú solo le estás dando una idea pequeña de todo lo que pueden hacer. Sí, o sea, si se mezcla con todo lo que está en el canal y demás, pues aquí ya podemos ir mejorando. Y nos dice que ahora no está definido porque no lo hemos definido aquí. Esos problemas no los tengo con el Wextron. Ya, bueno, pero esto es parte de hacerlo aquí en vivo. Porque seguro a las personas también le puede pasar esto. Vale, sí, Wextron, aquí tenemos. Los IDEs te pueden malacostumbrar de vez en cuando. Sí. Y aquí esto que estamos viendo, el color amarillo es simplemente lo que hace el paquete de Chalk. Y este spinner que está aquí lo hace el de Hora. Está cool. Ese es simplemente para eso, ¿vale? Así que ahora vamos a ver. Se quedó aquí en validando sesión con WhatsApp. Quiere decir que estamos aquí. Y ahora voy a colocar otra función que también es importante porque pueden pasar. Voy a decirle al cliente que si él detecta algún error de autentificación, porque bueno, se venció la sesión o simplemente le dieron finalizar sesión desde el WhatsApp, pues nos pinte un error para saber qué es lo que está sucediendo en este caso. Y una vez más, aquí no inicia, no porque hace falta un error, ¿sí? Sino hace falta esta función de inicializar. Vale. Así que limpiamos, ejecutamos, ahí está conectándose y ahí lo tenemos. El cliente está listo. Está ready. Genial. ¿Veo? Aquí ya creamos la conexión y no existió la necesidad de volver a generar ese código QR. Pero incluso le he colocado un error que si algo falla, entonces pinta el mensaje error de autentificación, vuelve a generar el código QR y borra el archivo session. Esto se puede automatizar, pero prefiero dejar el mensaje. Pero igualito, eso podría aplicar si tiene base de datos o si tiene un TXT o si tiene lo que sea. O sea, serviría igual.
Imaginemos que aquí la consulta no sea a tu JSON, a tu Exacto. archivo JSON, sino lo guarda en base de datos. También, también. Sí, o sea, aquí lo dejo sobre todo muy visual porque de repente la gente dice, ah, es que se borró el archivo session solo. Y no es que se borró, bueno, sí se borró solo si lo automatizas, pero aquí no, aquí te dejo el mensaje muy explícito. Esto es básicamente vuelve a generar el código QR. Tenemos la parte como más interesante, que era simplemente crear la conexión, porque ahora lo que viene es lo divertido, que es enviar mensajes y recibir mensajes. Así que... eh, ¿cómo lo hacemos? Vamos a esa parte. Y vamos una vez más al apartado de esto. Y nos dice que atención oportuna y personalizada. Respuestas rápidas. Vamos a... Ahora, Jonathan, me vas a enviar un mensaje y lo vamos a responder. ¿Qué te ¿Vale? parece? ¿Bien? Cuando me llegue, de aquí ya estoy activando esto, revisando todo. Vale. Tú tienes el número... mira, ¿sabes qué? Vamos a pasar este número para que escriban el número que estoy usando. Déjame aquí porque no me lo sé de memoria. Es otro número que usamos para las pruebas. Y en un momento lo voy a publicar. El número es un número de México, más 52 55 74 95 72 50. En este momento, cuando empecemos la parte de las pruebas, pueden enviar WhatsApp a este número y van a interactuar aquí dinámicamente. Se va a ver todo para que ustedes sientan todo el dinamismo de este ejercicio. Bien, así Ya que... tengo las presentaciones de prueba aquí. Vale, Bueno, vale. Ah, bien, bien. Entonces, seguimos. Vamos con el apartado de... Aquí con sesión, sin sesión. Vamos a enviar un mensaje. Y... aquí, vamos a enviar un mensaje. Lo recibimos. ¿Qué hacemos primero? ¿Enviamos o recibimos? dispara y yo lo espero y lo muestro para que vean que dispara de una vez. Bien, perfecto. Entonces vamos a recibir este mensaje. Para recibir el mensaje vamos a hacer uso de un método y esto vamos a crear una función que es la función que esta función se encarga de escuchar cada vez que un mensaje entra nuevo. Bien. Y le vamos a llamar listen message. Perfecto. Esto va a hacer uso del client, que es la variable que ya hemos declarado arriba. Le vamos a decir que escuche el mensaje. Y aquí viene lo interesante. Esto va a pasar un atributo, que esto se puede decir que es todo el mensaje. El arreglo del El mensaje, sí. arreglo. Es un objeto realmente y lo vamos a ver ahora. Y vamos a declarar vamos a destructurar este objeto, porque yo ya me sé previamente las variables que trae, los atributos, y una de ellas es from, que es el número del cual se está enviando, el to, que es a quién, que sería nuestro número, y el body, que es el cuerpo del mensaje. Así que si de esta manera nosotros le hacemos un console log a esto, vamos a obtener ese resultado. Y esto, ¿dónde vamos a ejecutar esta función? Esta función la vamos a ejecutar en el apartado que nos dice que ya está ready nuestra aplicación. ¿Dónde está? Aquí, perdón. En el apartado que nos dice que ya está ready. Así que vamos a volver a finalizar esto. Vamos a ejecutar. Esperemos que aparezca el mensaje de que el cliente está listo. Y ahora sí, escríbenos un mensaje. Y ahí estamos esperando que llegue el mensaje. Bueno, aquí esto es en directo. Esto puede funcionar. Ah, no, mira. Ahí llegó el mío. Ya llegó, ya llegó. Bien. Hola, ¿qué tal? Lo acabo de enviar. Ujú. Fue instantáneo casi. No sé Fue... si se ve bien o no se ve bien. Sí, 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 se ve bien, se ve bien, se ve bien. Entonces, aquí vamos a destructurar esta parte para que se entienda lo que estamos viendo aquí. Si te fijas, el número viene concatenado con este arroba. Esto es básicamente como un prefijo que tiene WhatsApp. Así que todos los números tienen como una arroba.
lo que tenemos como primer parámetro o primera parte antes del arroba es el número de nuestro cliente o nuestra persona que nos está escribiendo. Y aquí tenemos el mensaje. Ahora, yo lo que voy a hacer es que vamos a hacer la función de enviar mensaje. Vamos a hacer una función aparte, que esta función la podemos llamar enviar mensaje. Y le voy a decir como primer argumento el número, a quién y el mensaje. Vale. Ahora, lo que hacemos es que simplemente vamos a enviarle aquí. ¿Qué le podemos enviar? Bueno, vamos a decir. Una respuesta de foul. Sí. Gracias por contactarnos o algo así. No sé, lo que quieras. Dale, mira, aquí vamos a recibir exactamente el número que estamos. Vamos a pasar exactamente el número que estamos recibiendo. Y ahora vamos a enviarle el mensaje. Así que vamos a declarar aquí. Ah, no, mira, el mensaje también tú me lo estás enviando. Es que de aquí podríamos literalmente hacer uso de esta misma función allá. Pero lo voy a dejar separado para ahora colocarle y concatenar con otras cosas. Vale. Así que aquí vamos a decirle que pase esto. Y aquí yo le voy a decir: hola, bro. Así que ahora esperemos que aparezca que el cliente está listo. Y escribe lo que quieras. Y me respondió el hola, bro, de una vez. Me escribiste necesito ayuda, ¿verdad? Sí. Y me respondió de una vez, hola, bro. Excelente. Entonces estamos ya causando lo de la respuesta. Pero ahora vamos más. Ahora vamos a hacer un caso útil, ¿no? Vamos a hacer aquí como un switch. Vamos a hacer un switch que tenga un caso y en el que tú me digas quiero info. Y otro caso que diga adiós. ¿Vale? Y aquí recibimos el mensaje. Entonces, si tú me dices adiós, yo te digo nos vemos pronto. Recuerda pasarte por los canales de YouTube. Y si tú me dices que quiere info, yo aquí te puedo pasar un mensaje que te pregunte ¿de qué quieres información? No, PHP o Angular, por así decirlo. Así que entonces ahora escríbeme, no sé, lo que tú quieras. Quiero info. Quiero info primero. Quiero info, vale. Ah, pero espera, no lo escribas, aunque quiero aquí colocarle un poco más de color a la consola. Vale. Para usar el chal, porque si no lo usamos para nada. No instalamos para nada. Entonces, aquí donde está, se me perdió. Aquí. Aquí tenemos esto. Aquí tenemos. Ahora sí. Ah, no, mentira, espera que se inicie. Validando la sesión con WhatsApp. Y ahora sí, escribe. ¿Lo escribo literal como lo colocaste tú? Sí, tiene que ser igual. Ah, bueno, aquí puedes hacer la prueba. Escribe lo que sea que no están las respuestas. O sea, algo así como hola mundo, ¿cómo estás? Y ya no te debe responder nada. Sino, Yo iba a escribir el quiero info quiero y me info. respondió Sí. perfectamente lo que tú colocaste. Es que ya estamos haciendo un bot de WhatsApp gratis. Quiero info y me dijo, ¿de qué quieres información? No, PHP o Angular. Exactamente. Ya. Y quiero mostrar también el otro móvil en el cual tengo el WhatsApp Business, que aquí se mantiene. Bueno, aquí yo no lo puedo ver, no sé si tú lo puedes ver ahí. Igual la gente puede, ¿cómo se dice? Puede interactuar y van a tener las mismas respuestas que nosotros. Sí, ahí escriban quiero info o escriban adiós. Cualquiera de las dos va a funcionar, quiero info o adiós. Voy a hacer la prueba con adiós. Ajá. Con mayúscula y acento. Seguro reventaría. No, creo que no pasaría nada. Aparece aquí abajo el mensaje.
pero no entra, ¿no? O sea, como que ok. Claro, porque es un case que no está borrándole cosas. No, No es claro, igual. no es igual, exactamente. O sea, esto que estamos haciendo aquí es básicamente Este Dios me respondió perfectamente el segundo. preguntas frecuentes. Esto es básicamente preguntas frecuentes. Lo típico de cualquier tienda. Esto se puede conectar incluso después con algo, con una librería de Google o Amazon de, ¿cómo se llama esto? Interpretación de texto, lenguaje, inteligencia artificial. Son muchas cosas las que se pueden hacer. Podrías Exactamente. simplificarlo, tener una lista de muchas posibles respuestas, hacer un search de palabras o un arreglo. Sí, Son demasiadas cosas las que pueden hacer se para puede. respuesta fácil. ¿Sabe qué se puede hacer? En el último video, cuando creé el de generar un link de pago, Ujú. se puede hacer que se genere un link de pago. O sea, uno le puede decir, bueno, ¿sabes qué? Escribe pagar piso 100 y que el sistema venga aquí, entre, genere un link de PayPal y boom, se lo envíe. Boom. Y pueden tomar las oraciones. Hay muchas APIs donde yo les paso un arreglo de texto y me devuelven la respuesta, el significado de lo que yo quiero, en una palabra o lo que sea. Bien. Entonces, aquí ya estamos haciendo lo de la respuesta de las preguntas frecuentes y vamos a empezar a enviar archivos multimedia, porque esto se pone mejor. Así que Genial. vamos a crear, voy a crear otra función que se llame sendMedia y va a ser muy similar a la siguiente. La gente estará diciendo, ¿por qué repiten las funciones aquí si es casi la misma? Porque vamos a ir agregándole otras funciones aquí posteriores que vaya guardando el historial, etcétera. Entonces quiero ya ir separándolas. Bien, para lo de los archivos multimedia, lo que necesitamos es simplemente lo siguiente. Por aquí lo tengo. Vamos Tienes a... tu mensaje, Sí, necesitarás el media, ¿no? sí, pero voy a crear una carpeta. En este caso voy a crear una carpeta, pero ya cada uno lo guarda donde pues más guste. Yo voy a crear una carpeta que se llame archivos multimedia para enviar. Vale, Y media. aquí, déjame busco una imagen. Voy a buscar las imágenes de los cursos. Entonces, aquí. Voy a agarrar estas imágenes que tengo aquí y las voy a pegar dentro de esto. Vale, ya están aquí las imágenes. Esas imágenes son las que tenemos en nuestro banco de archivos multimedia. Y aquí le voy a cambiar incluso el nombre a este para que sea más fácil. Solamente sea curso 1, curso 2, meme 1. Bien, fácil. Genial. Aquí los tenemos, curso 1, curso 2, meme 1. Bien. Ahora, ¿qué sigue? Lo que sigue es que necesitamos establecerle en este apartado, decirle de dónde el media file, de dónde va a salir este media file. Y para esto la librería de WhatsApp Web tiene un método que se llama message media. Esto nosotros lo vamos a usar aquí abajo y le vamos a decir que este método va a buscar el archivo de la ruta que nosotros acabamos de crear. Y aquí en la parte de mensaje le voy a decir que va a ser el file para que esto tenga más sentido. Así que aquí le decimos que esto va a ser esto y esto va a ser esto. Vale, una vez que ya agarramos el archivo multimedia, lo que vamos a hacer es que lo vamos a enviar. Y esto una vez más, hacemos uso de cliente y le decimos enviar mensaje hacia quién y esta vez con lo que acabamos de declarar que es el media file. Ahora, nos vamos a ir otra vez al apartado de preguntas frecuentes. ¿Sí? Ujú. ¿Qué case le vas a colocar? Y le voy a decir cuando me escriba hola. Genial. Vale, entonces cuando me escriba hola, yo le voy a decir que haga esto y que me envíe el curso 1.png, creo que era la imagen. A ver, aquí lo vemos, sí. Curso 1.png. Pero además de esto le voy a decir lo siguiente. Le voy a decir que le envíes también bienvenido. Vale. Esperamos que se inicie la sesión nuevamente y escribe. Voy. Hola. Escribí. Hola ya. Y no llegó nada.
Algo pasó. Algo pasó. A ver. Escribiste hola con minúscula y todo. Chip. Así tal cual como está aquí. También puede ser mi super señal que a veces falla. A ver si me salen los dos chulitos. Voy a escribir el otro, el de adiós. A ver si me sale el adiós. Vale, vale. Porque Viejo. no, sí. Ya va, güey. Ya va. Espérate. Es que El mira. adiós respondió perfecto, Ya, así que ya. es Es que el hola. le escribí mal. Mira, es Afron. Yo lo estaba enviando. Ah, te lo enviaste a ti mismo Sí, prácticamente. exacto. Así Bueno, que esperemos que se inicie otra vez. Dale. estas cosas son buenas que pasen en los envíos. Es que esto es la magia de esto. Bienvenido, me envió el bienvenido, pero no me he llegado a No, la imagen. no te envió la imagen. Vale, no pasa nada. Pues vamos a ver qué pasó. Curso-1.png, ¿de eso estás seguro? No, Pues de, mira, está de un mal, cons- está mal escrito mira, es media zen. Eso sí tiene sentido. Claro, espérate, vuelvo a iniciar. Y dale. Ahí va. Bienvenido y perfecto, ¿Te llegó la imagen? me llegó la imagen A perfectamente. ver. Está buenísimo. Y mira, aquí en el otro móvil que. Y me llegó el bienvenido y la imagen. Perfecto. Está excelente. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver, ¿qué se nos ocurre? Vamos a empezar a difundir. Es que no tenemos más números para probar aquí en vivo, pero si quisiera, pudiéramos difundir a otras personas. Por ahora, lo que haré es lo de guardar el historial. Y para eso de guardar el historial, yo voy a... Eso sería súper útil. Sí, lo vamos a hacer. Déjame y... Y así puedes hacer una revisión manual en caso de que tengas muchos clientes de algo, de la gente que no llegó a una solución con el bug, pues puedes tenerlos filtrados y organizarlos. A estos les soluciono yo manualmente porque el bug no pudo, X causa. Eso Mm, es muy... sí, o sea, es una función también bastante válida esa que estás diciendo. Ok, Es que vamos. lo cool de esto, de que lo marca blanca que van a tener el proyecto, es que pueden personalizarlo como quieran y ya o sea, o lo pueden usar exactamente como tú lo vas a dejar Ujú. o pueden hacer lo que les plazca. Vale. Mira lo que vamos a hacer. Voy a crear una carpeta que se va a llamar chats y voy a guardar un archivo Excel por cada cliente que me escriba. O sea, cada número de teléfono voy a guardar un archivo Excel con la fecha y con el mensaje que se está escribiendo. Así que ¿Vale? vamos a declarar una función que se llame Vas a hacer un archivo Excel para cada para cliente cada cliente. o Ujú. para cada conversación, para aclarar. No, por cada número de teléfono. Por cada número van a agregarse sus Sí. conversaciones. Ajá. Genial. Exacto, exacto. Sí, entonces para esto necesito importar la librería que previamente ya hemos instalado, la de Excel. Así que eso lo instalamos Excel, yes, será igual a require Excel, yes. Bueno, vamos a hacerlo así en minúscula. Y nos vamos aquí al apartado de guardar historial. Y ahora lo que vamos a es a indicarle dónde va a guardar este historial. Y este lo va a guardar en aquí en el directorio de chats. Y aquí vamos a guardar el número. Este número nosotros se lo vamos a pasar como un argumento. Y también vamos a pasar como un argumento el mensaje que la persona esté recibiendo. Lo vamos a guardar .xlsx. Bien. Esa es simplemente la ruta. Ahora, para crear el archivo vamos a crear un workbook y le vamos a decir que esto va a ser un new Excel workbook. Y ahora instalamos también Moment. Sí, instalamos Moment, ¿verdad? Sí. Sí, Moment lo instalaste al principio y Vale. coló. Vale. Moment es para manejos de fechas. Así que ya se me perdió. ¿Dónde está? Aquí. Vale. Vamos a crear una constante que se llame today. Today va a ser igual a moment. Y moment lo vamos a guardar en un formato de día a día, mes, año. A ver, año, hora, minuto. Bien.
Y ahora, Perfecto. hacemos uso de una función de file system. Va a buscar si existe ya esta conversación, si existe ya este chat. O de lo contrario, aquí Lo cree. creamos, ¿vale? Ajá. Perfecto. Esa Ahora, es la pregunta que te hice hace rato. ¿la qué? Que esa es la misma que me está respondiendo la pregunta de hace rato con esto. Ah, sí, sí, sí. Vale. Entonces, aquí le decimos al workbook que haga uso del método XLSX y lea el archivo. ¿Cuál archivo? El archivo que ya nos hemos asegurado de que exista. Y esto devuelve una promesa. Esta promesa, mira, aquí viene algo interesante. Vamos a dejarlo hasta aquí, porque no tenemos el archivo. Vamos a enfocarnos ahora como si tuviéramos Para que... que lo cree ella. Sí, La primera. para crearlo, ¿no? Vale. Entonces, a la función de los workbook. El workbook es como el archivo de Excel y ellos tienen las pestañas abajo, que son como los worksheet. Entonces vamos a crear un worksheet y le decimos que esto va a ser igual a workbook y le agregamos una pestaña de aquí y la llamamos chats. Chats, perfecto. Ahora vamos a agregar el encabezado, las columnas del archivo de Excel. Así que en esto le vamos a decir que las columnas va a ser un array en el cual va a decirle que el encabezado va a decir fecha el primero y a esto le vamos a asignar un key como puede ser el day. Y por otro lado le vamos a decir que la columna al lado es el mensaje, que esta le vamos a colocar mensaje. Bien. Perfecto. Ahora, vamos a agregar, esto simplemente está definiendo los encabezados. Ahora vamos a decir que agregue el registro del chat. Y eso decimos que agregue simplemente la fecha y que agregue el mensaje. Ya está. De esta manera el primer valor va con el primero, el segundo va con el segundo. Agrega la fecha y agrega el mensaje. Una vez que esto se hace, le decimos al workbook que escriba un archivo XLS grab file y que lo escriba en la ruta que ya previamente le hemos asignado y que aquí nos devuelva un mensaje que diga historial creado, o de lo contrario, si por algún motivo algo sucede, escribimos algo falló, ¿vale? Así que ahí puedes volver a escribir cuando esté ready. Ahora, en este momento. Voy a escribir de nuevo el hola, el que me da la imagen. ¿Vale? Hola. Bienvenido. Perfecto, me respondió con la imagen. ¿Sabes qué pasó? Nunca coloqué la función de guardar historial. Ah, bueno, no va a hacer nada. nunca coloqué eso. Ahora sí. ¿Cuáles eran las variables? El nombre del mensaje. Ok. Hola. El case hola, pero lo vas a colocar al final de todos, ¿no? Sí, Va a sí. guardar. Escriba lo que escriba. Escriba lo que escriba. Espérate que inicie sesión. Ajá, ahí está. Perfecto, voy. Hola. Para historial enviando. creado. Ahí dice historial creado. Perfecto. Ahí se creó ya el archivito Excel. Ahí lo ven, ¿sí? Sí. Y si lo revelamos. Mira, Ahí tienes está. Excel instalado en la máquina. Yo tengo, sí, yo uso Excel, mira, eso sí es raro. Ahí tenemos, mira, la fecha y el mensaje. ¿Qué te parece? Está genial. Está genial, bien. Ahora, vamos a hacer la parte en la que ya sí existe. En la que ya sí existe el mensaje, entonces agregue uno más al historial como tal, que era la primera función que estábamos haciendo. Así que... Claro, ahorita escribo adiós para probar cuando esté. exacto, vamos aquí a este apartado de leer. Y aquí la cosa se puede, al inicio se puede como, si no manejas muy la librería, se puede como prestar un poco enredado, pero no es nada del otro mundo.
De igual manera que abajo nosotros creamos un worksheet, pues aquí vamos a crear también una constante que se llame worksheet, que va a hacer uso del workbook. Y aquí viene lo importante, le vas a decir que agarre la primera pestaña del Excel. Igual si las personas aquí simplemente quieren guardar el chat, con que escriban esto le va a funcionar. O sea, tampoco hay que hacer aquí todo un estudio de la NASA para esto. Así que... Excel tiene su chiste. No sé si lo sabías, pero Excel ya es oficialmente un lenguaje de programación. ¿Sí sabías? No, pero mira, interesante yo. O sea, es Hace que, poco. Y de hecho Microsoft asegura que es el lenguaje más utilizado en el mundo. bueno, eso seguramente. Y para mostrar el potencial han hecho juegos, hacen un montón de cosas. Es que es muy poderoso Excel. A Ya. ver. Mira, aquí estamos agarrando el último registro. Este es el último registro que exista en el archivo, ¿sí? En el archivo de registro. Aquí estamos agarrando el último registro. Y ahora yo quiero agarrar el número que representa ese último registro. Así que para esto, pues vamos a declarar simplemente una variable que se llame getRowInsert. Y a esto le voy a decir que el worksheet vas a agarrar el último registro y ese último registro va a ser el lastRow.number. Bien, ahora agarramos esto y aquí viene lo importante. La celda A, agarramos la celda A, la celda A, la típica celda A del Excel, aquí. Esta, la celda A. Y vamos a agarrar lo que sería el valor, ¿vale? Asignarle el valor a la celda A. Esto es como llegar a este punto, al último, y aquí escribir, ¿vale? Perfecto. Y de igual manera lo vamos a hacer con la celda B. Pero en la celda B le vamos a agregar es el mensaje. Bien. Ahora simplemente le vamos a decir que a esto le haga un commit, así como en los repos. Y ya está. Ahora al workbook, al xslx, le decimos que escriba el archivo en arriba, donde siempre. Y aquí le podemos colocar otra vez la función dem, que nos diga se agregó chat. O de lo contrario, si hay un error, que diga algo ocurrió guardando el chat. Bien. Perfecto. Algo que es importante, si están en Windows, no sé en Linux o Mac, cierren el archivo porque si no, sí les va a dar un error. Sí, tienen que cerrarlo. Volvemos a iniciar. Esperamos que ya está, ya puedes escribir. Ya estaba en el L. ¿Está ok? Ya reventó algo, sí. Ya aquí dice que no se puede leer la propiedad undefined de esto. Y es porque aquí no era worksheet, aquí era el word. ¿Dónde está aquí? El workbook. Aquí era el workbook, sí, vale. Vale. Aunque me respondió el primero, reventó en el segundo, pero el primero alcanzó a responder. Sí, es que aquí el problema fue el... Sí, el insertar en el Excel. Ajá. Vale, escribo ya hasta arriba. Sí, ya está ready. Se agregó al chat, aquí dice. Genial, entonces ya debería tener una conversación más. Hola, adiós. Genial, está perfecto. Mire, justo lo que acabo de escribir. Y la respuesta automática que tenías para el adiós. Ya, no, está funcionando eso. Sí, se me ha olvidado ya que eso también estaba ahí en... Nos vemos pronto. Recuerdo pasarte por los canales de YouTube. Excelente. Pues ya estamos guardando historial. Estamos enviando archivos multimedia. Estamos enviando archivos sencillos. A ver qué otra cosa podemos hacer. Respondiendo automáticamente. O sea, ya con esto todos los usuarios les basta y les sobra. Ya es de que... Sí, ahora vamos a hacer cosas que se ocurran. algo importante. Vamos a hacer una API. Vamos a hacer una ruta para que se puedan enviar mensajes mediante Postman. Y ya posteriormente, si las personas quieren conectarlo con una aplicación de Angular, React o lo que quieran, JavaScript, Vanilla JavaScript, lo pueden hacer. Entonces,
Vas a hacer una ruta para que Sí, simplemente reciban estas funciones. sí, ya instalamos el Express, que incluso no lo hemos ni Y insertado. usado. Así que lo implementamos. Le decimos que va a ser una app y que esta app va a ser Express. Y luego le decimos que aquí app va a usar... ay, a ver si me acuerdo. Express. No, URL encode. Sí, de memoria. Sí, 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 sí. Esto es porque ahora para que funcione el envío del body ya no... No sé si quedó bien. Ahora que lo veo no sé si quedó bien. Lo iremos a probar en un momento. Y vamos a declarar de una vez una ruta que sea post. Y que esta ruta post va a ser la ruta de send. Y vamos a... Ah, yo creo que podemos... No, ¿sabes qué? Me voy a crear aquí una... Voy a crear una nueva que se llame send with API. Que esto va a recibir como primer parámetro requeue, el segundo response. Esto viene aquí. Aquí le vamos a responder que responder status enviado. Y aquí viene lo importante que no sé si me quedó bien. Body va a ser igual. No, vamos a decirle message va a ser igual a lo que venga en body. Y además de esto también voy a colocar una cosita de estas solo para probar antes de lanzarme a lo arriesgado. Ajá. Esto lo vamos a colocar aquí. Bueno, esto está un poco aquí desordenado. Vamos a colocarlo aquí. Y nosotros hemos inicializado la... No, ni siquiera lo tenemos. O sea que app listen. Vamos a levantarlo por el puerto 9000. Y aquí le decimos que API está arriba. ¿Vale? Finalizamos. Iniciamos. API está arriba. Ya tienes el Postman. Sí, Eso te iba a decir. ya tengo el Postman. Ahora simplemente nos vamos a ir al puerto 9000 localhost. Esperamos. Y vamos a cerrar todas estas cosas que tengo aquí. Nos vamos a ir a post http localhost 9000. ¿Cómo fue la ruta? ¿Zen? El número, ¿en qué formato lo vas a enviar para que funcione? No. Lo envías, el número. Envío un número normal y allá lo concateno con el arroba que te comenté. Vale. Entonces aquí, por ahora lo único que quiero probar es lo siguiente. Quiero probar si esto, hola mundo, y esto, que diga aquí el número, a ver si aparecen en la consola. Ah, mira, así funcionó el URL. Bien, bien. No. Funcionó. Entonces aquí, ¿qué es lo que hay que concatenarle? Arroba. Aunque creo que si subes esto al servidor vas a tener el lío de los cores. Bueno, había que instalarle lo de los cores, sí. Lo voy a instalar para la gente que lo vea. Sí, lo digo porque mucha gente se puede tropezar con eso, que es algo... npm install cores -6. Y una vez que instale los cores, van a ir aquí, debajo de esto, y le voy a decir app use. Ah, no, espérate, no hagan eso todavía. Tienen que venir aquí arriba e importar cores. Y aquí ahora sí, app use cores. Ya está. Ajá. Ok, lo que quería ver es la concatenación del arroba c.us. Entonces esto nos vamos aquí. Y aquí le vamos a decir que constante new number va a ser igual a esto concatenado con arroba c.us. De hecho, aquí pueden hacer algo cool la gente porque pueden validar que sea un número real, que no tenga caracteres, que tenga todo tipo de cosas para la API. Sí, correctamente. Y aquí le vamos a enviar el mensaje. Y ahora sí. Dale, a probar, a ver. Voy. Vamos a escribir hola. Ah, no, pero no. Yo soy el que tengo que escribir, claro. Porque estamos haciendo la prueba de Postman, es verdad. Sí, yo soy el que tengo que escribir. No podría probar de ninguna manera, no tengo ruta. Vale. Aquí voy a guardar esto. Me voy a ir al Postman.
le voy a colocar aquí en esto. Y que todo bien, todo correcto. Y, Todo bien, todo correcto, a ver, perfectamente. ¿Colocaste mi número sin equivocarte? ¿Lo tenías copiado o qué? del archivo de Excel, claro. Ah, verdad, genial. Todo bien, todo correcto. Todo bien, Y todo yo que correcto. me Ay, alegro. deja la pantalla ahí, deja la pantalla ahí. Espérate, espérate. Espera, espera, espera. Ala. Espérate. Ah, espérate, otra vez, otra. Una vez más. Perfectamente. Oh, está súper bien. Y por API y todo. O sea, podrías hacer un formulario a tu manera. Está súper bien. Uff. Ahora Imagínate ya que pudieras disparar esto no solamente por WhatsApp, sino a la vez por email, a la vez por cualquier otra API de terceros. se Está puede. genial. Se puede. No, pues, y en tan solo una hora. Exactamente una hora 40 segundos. Hemos Llevamos una logrado. hora. Una hora 40 segundos y ya hicimos un bot de WhatsApp gratis. Aquí, en Está, vivo y en está directo. genial. Es que, y lo pueden implementar muy fácil. O sea, simplemente está muy sencillo para la gente que no tenga muchas nociones de Node. Como yo, que soy bastante nuevo con Node, entiende perfectamente. ¿Sí lo entendiste? Sí, sí, está genial. O sea, lo podría replicar ya simplemente sin bajarme el repo, teniendo solo los nombres de las librerías. Es bastante Bueno, intuitivo. lo importante es que aquí yo ya he dejado. O sea, esto que hicimos es en vivo para que se vea en el sentido de que lo hicimos en una hora, es explicando función por función. Pero si se van, esto lo colocaremos ahí en el link de la descripción y demás. Aquí colocaré, aquí está básicamente todo lo que hicimos y paso a paso ahí. E incluso te puedes hacer tú, cuando, como tú haces en tu canal instalación de software y demás, lo puedes hacer. Aquí simplemente lo que hicimos paso a paso. ¿Qué tienes que hacer primero? npm install. ¿Qué tienes que hacer Puede que después? haga alguna interfaz visual rápida para que consuman tu API y lo puedan ver de una vez, como demo. Que, Aunque la parte cool, la magia, está es aquí, que es lo más genial. ¿Pero que la vas a hacer o que la hagamos? Que la podría hacer, no sé, tengo que Mira, ver yo la voy a hacer, la vamos a hacer en 10 minutos. Vamos a una hacer interfaz visual rápida. en Angular, Genial. sí. Vamos a hacer aquí rápidamente va a ser un paquete que se llame Ya tengo front. la API. La API ya la tengo, sí. Front bot de. Voy. Front bot de WhatsApp. Y entramos en este front bot de WhatsApp, ng new, que llamamos front. Y nada, esperamos que esto se cree. Mientras esto se cree, pues seguimos aquí mostrando un poco. Vamos a bajar el zoom a esto porque esto tiene demasiado zoom. Aquí se está creando. Bueno, aquí muestro poco a poco otra vez lo que hicimos: escanear el código QR. La parte de que tienes que escanear, o sea, lo coloqué ahí muy gráficamente si no lo entiendes. Bueno, aquí una vez más, aquí el aviso de que el cliente ya está arriba, cómo usarlo, enviar el mensaje. Aquí debes obtener la. Uf, aquí está súper mal escrito, así que las personas que están por ahí vean en los repositorios si pueden colaborar con ortografía o documentación, pues estará excelente. Y aquí veo los ejemplos, que estos fueron los que yo coloqué en el grupo de Face, en el cual pues mostraba aquí un poquito de todo lo que hemos hecho. Colocar los links, la respuesta automática, cuando se crean los archivos del historial, las preguntas, exactamente lo que hicimos en esta parte. Y aquí tenemos ya Angular. nuestro Angular. Voy a abrir entonces por este lado. Voy a abrirlo con esto. Esto está súper improvisado, así que espero que todo salga bien. Sí, lo que tendrás que hacer es simplemente un formulario. Bueno, en teoría todo está sencillo. Hacer un formulario que le dispare a tu API local y estaría perfecto. Eh, Sería como para que tengan una interfaz visual y no sea el Postman para los que no se manejen muy bien con el Postman. Sí. Mira, vamos a cerrar esto. Vamos a abrir el proyecto. El proyecto está dentro de Eiffel. Dentro de. Por aquí dice. Video. Ya no me acuerdo. No, está dentro de Document, es la cosa. Aquí. No lo veo, no lo veo. Documentos. Eh, los Tu videos. video, ¿Lo viste? Aquí. eh, Ajá. tu videos y después Y se ve front. No lo veo. Front. Aquí. Ya, con este es. eh,
Y vamos a abrir esto, vamos a abrir este. No sé por qué lo metí en una carpeta, pero bueno. Aquí subimos y aquí subimos esta parte. Va. Ok. ¿Qué necesitamos? Vámonos a ir al add module y lo que necesitamos es importar el paquete de H. Ya va para. Client module. Ya para que no me salgan estos avisos aquí. Ajá. Otro aviso más aquí. Necesitarías el Ajá, client ahora module sí. y el form por si vas a hacerle una validación del formulario. Ajá. No, por ahora, qué validación, simplemente es un mensaje. Aquí Vale. el HTTP client module, tenemos el add component, nos vamos a ir aquí, borramos esto, vamos a hacer aquí, subirles una a esto. Vamos a hacerle aquí, nada, una cosa de estas con un formulario, que esto tenga un submit, que esto sea send message. Y dentro de esto, vamos a ir creándolo atrás. Ahora lo vemos. La función. Y ¿para qué dice lo de formulario? El input sería el número, el primer input sería el número de destino, puede ser. El to. Ajá. Número de teléfono. Y abajo un text area para mensaje. Vamos a colocar aquí un Gmodel que se llame to. Y aquí un text area. Perfecto. Un text area. ¿Los text areas se cierran? Sí, así. Sí, ¿no? Ajá. Si le colocas el modelo y ya funciona. Mensaje. Y ya un botón, claro está. Colócale un placeholder a ese text area. Bueno, vamos a querer enviar, vale. Y aquí un placeholder que diga escribe tu mensaje, vale. Ahora simplemente nos vamos a crear esto y vamos a crear esto y ya está. ¿Cómo? Que ya ahí tendría que hacer importar en el constructor el HTTP. Sí. Aquí, esto lo borramos. Tenemos aquí, no tenemos constructor porque ya la mención lo creamos. ¿Qué más necesitaríamos? No vas a implementar NGINIC, no lo necesitas. No, nada, no, nada. O sea, aquí es que es muy sencillo. O sea, aquí vamos a usar lo de HTTP, HTTP client, HTTP client. Necesitaría más nada, el botón de enviar, que entonces esto se va a conectar al HTTP client y esto lo va a hacer un post. Y voy a declarar aquí, esto no lo hagan, esto es en variables de entorno, pero aquí por efectos prácticos la voy a declarar de una vez. Sí, eso iría en el environment. Ajá, vale. Localhost 9000 send, bien, aquí a esto, aquí a esto. Aquí el body, que sería message y que sería to. Y aquí a esto le decimos que esto va a ser igual a this.message. Y esto va a ser a this.to. Y esto va a tener un punto subscribe. Aquí, pam, pum, pim, pam, pum, pim, pam, pum, pim. Error. Exacto. Y aquí que diga mensaje enviado. Y aquí que digan algo ocurrió. Sí. Está perfecto. Yo creo que ya, ¿no? Epa, y el mensaje no lo estamos utilizando. Qué raro porque sale así. Revisa el front. Sí. Sí está. Sí. Bueno, no sé. Vamos a iniciar a ver. NG Server. Ah, ya va que estoy dentro de otra carpeta. Ahora sí. Y esperamos. Aquí te salieron dos tutoriales rápidos. Uno del bug de... ¿Uno de qué? Te salieron dos tutoriales y te salió un tutorial rapidito de consumir APIs en Angular. Mira qué chula estas luces. Está... Ay, esperemos que esto... Ah, ya, esto es súper rápido, claro, no tiene casi módulos. Proyecto nuevecito. Ojalá así fueran todos. Qué horrible se ve esto. Se ve bastante feito. Pero bueno, aquí ya, que mira, aquí ya empezó sabes que en los formularios. NG Form, si usaste... Sí, usé un... Yo no sé para qué usé esto, pero
Da igual, venga. Vamos a colocar esto aquí. Sí, sí, no sé para qué utilizar la etiqueta Forcius. Igual no sé ni formularios reactivos. Número. Entonces, mira, aquí lo tenemos. Y aquí está. Lo copiamos. No, aquí Ujú. no. Nos vamos es aquí a... ¿No? Sí, sí. Ajá. Número de teléfono. Vamos a darle aquí zoom a esto. Uy, demasiado zoom. A ver si Eso. funciona. Pendiente, Mira, va pendiente. apuntando a la pantalla. Esto ya es nervios porque esto es a la primera, ni lo hemos probado. Esto es... Tú me estás hablando de adrenalina. Espérate, voy a buscar un emoji. Con emoji y todo, qué arriesgado. Esto es demasiado riesgo, sí, con emojis y todo, así, ahí vas. Bueno, Tengo. no hay No, problema. ahí. Déjalo. ¡Ah! 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 ¡No! No ha funcionado, tío. ¿Qué dice la API? No, dice undefined, no. Yo creo que fue el punto, body. Espérate, ¿qué pasó? Revisa en el network que enviaste, en el header. Mensaje. Mensaje. Y en el postman, ¿qué diferencia tiene? Mira la ruta y mira el postman. Mm, Mensaje y tú. Seguro que era mensaje y tú los dos parámetros que estabas esperando. Revisa el postman. sí. Y funcionó. Sí, funcionó. ¿Sabes qué creo que es? Espérate. Sabía que no iba a funcionar la primera, güey. No, era demasiado arriesgado. Pero es que el postman coló, la verdad. Sí, pero es por esto, por el tipo de encabezado. Es por el tipo de encabezado. Ah, Déjame, y agrego una vez por aquí. Creo que tengo. postman siempre cuela. Eso es lo malo de postman. No, sino que ya creo que seleccioné el otro. Déjame coloco estas cosas que yo sé que están deprecate, pero. No, pero ¿sabes qué? A ver cuál es el encabezado que estamos enviando aquí, güey. También Application JSON. ¿Y aquí cuál estamos enviando? Ah, güey. el de forma que sirve para las imágenes y todo. Ese es el que sirve para las imágenes. No es el de... El forum de codec, ese siempre lo pongo yo cuando tengo problemas con imágenes. Sí, ya. Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a crear un encabezado de headers. Y ya está. Aquí. Que esto me lo acaba de copiar de Stack Overflow, así que... Como todos. Como todos, sí. Yo emocionado que iba a funcionar la primera vez. No sé si has escuchado la frase, no hay buen programador, sino buen googleador. Obvio. A todos nos tocó buscarlo algo, siempre, por muchas veces que lo hayamos hecho. Obvio sí. ¿Será que esto funciona así nomás? Así Pues nomás. al parecer así sí le gustó. Espérate una cosa. Espérate, no te lo envié de una vez. Sino... Ay, güey, no está funcionando. Vamos a arreglar este. Tenemos que arreglarlo, güey. Bueno, la gente que viene o por lo del bug de WhatsApp, que vean que no estamos haciendo nada del bug de WhatsApp, los que estén llegando por casualidad, el bug ya funciona perfectamente, disparamos correos, disparamos WhatsApp, perdón, los tenemos aquí, los respondemos, el bug nos responde, el bug nos envía de manera automática, pero estamos haciendo una interfaz visual. Aquí muy rápido. Sí, esto es improvisado. ¿Sabes qué? Vamos a Pero hacer. esto ya es un problema bueno, no es de Angular solamente, es del Node también. Mira, vamos a hacer unas pruebas. Sí, es que en el no instalamos el body parser. Aunque, ¿sabes? Yo no sé por qué no estamos enredando. O sea, si el body parser me lo sé de memoria, voy a instalarlo. A ver. Tienes que instalar npm install body parser. Yo no recuerdo haber tenido problemas bueno, también porque yo generalmente no uso el Express así nativo, sino ya uso El paquete que viene instalado con todo. paquetes instalados y nunca me enfrento a esto. Claro, esa falta es el body parser. Sí, seguramente ya lo trae. Ya lo trae, sí. Y esto aquí.
Y esto aquí. Ah, pero sabes que era con el JSON, creo. Bah, ya da igual. Creo que con el JSON hubiese funcionado la primera. ¿Te tiene ya fe en esta o todavía? Eh... ay, quisiera apostar, pero... Ay, hubiese apostado, cabrón. Sí. Yo con el Body Parts, la verdad, nunca lo he instalado. Siempre ya lo trae en teoría, pero nunca lo he instalado. No he tenido ese problema en que no me reciba tipo de caracteres. Con imágenes sí, con medias, pero no con texto, con simples inputs. Entonces, Dale, eh, colócala. envíame algo, a ver, A ver, al pasado, voy a colocar aquí la camarita. o sea, esto ya no es adrenalina. Y vamos a colocar aquí emojis porque con emojis nos estamos arriesgando. Esto le molen a WhatsApp, como Ah, si sean los mismos emojis de WhatsApp. sí, sí, esto es lo mismo. Espérate, espérate. Tú mantente ahí que esta sí va. Esta sí es la chida, esta sí es la chida. A ver. No, no. Creo que no ibas tumbado y iniciado la API. No. No, sí, ya, ya, ya. Te- Eh, no sé si copié el número ahora bien. Espérate. Sí. Ese no es el número, sí. Mira que se apagó. Búscalo ahí otra vez. Ah, a ver. A ver, ¿No te llegó? esto es, a ver, el número está perfecto con el 34, pero no, pero también puede ser mi Instagram muerto. Voy a escribirte yo un hola, a ver. Está prendida la API. Mm, pueden ser mi internet, porque se me Uy. queda con un solo chulito. Ah, se le queda con un solo chulito. Sí, mira. ¿Sí ves? Te envié el hola y no me responde. A ver, voy a escribirle a otra persona, a ver. Oh, ya va. Déjame abrir a mí mi WhatsApp. Es que esto pasa como también pasa con todos los WhatsApp, que a veces cuando uno lo deja sin, Ah, sin envió el hola. sí, sí, por eso. Abrir WhatsApp, así que como pasa también con otros, como te pasa a ti a veces que se desconecta. Sí, sí. Ahora sí, revisa a ver. Me llegó de una vez y me llegó la Ah, notificación. no me jodas. Ya, espérate, espérate. Ahí Vuelvo a voto. enviar, envía mascaritas. Ahí está. Espérate, espérate. Vamos a enviar. No, pero ¿por qué esto? Emoji fart. Ok, emoji fart. A ver, que este sí es lo bueno. Hola mundo, ¿qué haces? Ahí está, Perfecto. ya está. Hola. Sí, Te voy a- genial. Voy a sí. responderte adiós y nos vemos. Ah, y el adiós y nos vemos. Bueno, 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 amigos. Ya, ya. Bueno, dije que 10 minutos, fueron 18 minutos, pero parece pequeño inconveniente. Sí, pero eso son cosas que pasan. Ya. Bueno, pues ya acabamos con el bot de WhatsApp. Vamos a dejar el link del repositorio en la descripción. Eh, Link de los canales también en la descripción. Recuerda una vez más que si estás aprendiendo Node, JavaScript, Angular, en el canal mío de Leifer Méndez tenemos cursos de Angular, Node, Socket, en vivos, Mongo, muchas cosas más. Y si te gustan los sistemas open source, sistemas que ya están realizados y simplemente quieres implementarlos, en el canal de Jonathan también tenemos muchos sistemas de restaurantes, citas, facturación. Y este canal va más enfocado al PHP, ¿correcto? Sí, o sea, pienso integrar diferentes tipos de sistemas más a futuro, pero por ahora estoy como con lo más estándar, con cosas más sencillas en PHP y que es como también lo que el internet, el 80% casi es PHP. Vale, pues no sé, escriban en los comentarios a ver qué tal les pareció. Vamos a estar checando ahí, echándole ojo a eso. Y cualquier duda, cualquier inconveniente que tengan o si quieren implementar esto de otro nivel, no sé, subirlo a un servidor X o implementarlo en un servidor local,
y tienen algún inconveniente, no duden en los comentarios escribirnos, que ahí estamos muy atentos. Así que amigos, hasta la próxima y que estén muy bien. Adiós. No sé, Jonathan, si quieres despedirte. No, pues que sí, cualquier cosa comenten. Para los que vengan de parte de mi canal, yo estaré atento también en los comentarios. A los que no les pude responder en vivo, pues si no, se nos hubiera hecho el video demasiado largo. Ujú. Pero en la cajita de comentarios siempre estamos ahí pendientes y cualquier cosa también en los grupos de WhatsApp, en el grupo de Facebook, también estamos atentos y eso es todo. Hasta la Y pues, próxima. chao. Chao, chao.